estamos de regreso acá en viernes a las 8:45 y ya los demás se fueron. Me quedé yo solo acá en el set. No, mentira. Acá están todavía los demás. Bueno, a ver, se lo voy a resumir en una frase. Ciudadanía antes que nación. Es como querer correr cuando ni siquiera hemos aprendido a gatear nuevamente. Ese es mi planteamiento en el fondo. Y eso no quiere decir que no queremos llegar al mismo lugar los cuatro. Lo que yo planteo es que los pasos que tenemos que seguir para que esto sea sostenible en el tiempo es mucho más complejo. Y los invito a que vean la primavera árabe. Cuando se irrumpe por completo con un modelo simplemente ciudadano y si llega algún control y no hay una base que sustente y le dé sostenibilidad a eso en el tiempo, eso se derrumba como una... Pero tengo un argumento en contra del tuyo. Yo creo que no son comparables el movimiento ciudadano árabe con el guatemalteco. En Guatemala, mal que nos pese, en realidad pues somos una aspiración de democracia a la usanza occidental, en términos generales con aspiraciones de ser liberal. Tenemos muchos años de estarnos desarrollando en ese tipo de modelo y si bien no lo hemos logrado y tenemos enraizados todavía el autoritarismo y en buena medida unas prácticas coloniales para relacionarnos entre nosotros, la verdad es que es más fácil que prenda y se desarrolle aquí ese modelo a que lo haga en una sociedad como las árabes, que han vivido francamente sometidos a un autoritarismo completo, solo en términos de libertad de expresión. Nosotros hemos gozado como población, como sociedad, por mucho más tiempo de esa libertad de expresión. Entonces, yo creo que Ecuador hace 15 años. Es más fértil esta sociedad que aquella, y creo que Ecuador es un ejemplo llamativo que traigas a colación, pero me parece a mí que Ecuador está incluso en una mucho mejor situación de la que podemos comparar a... Hoy sí, pero claro, yo te digo el Ecuador de Bucaram, perfecto, del Arcón, el proceso que pasaron en esa época... Pero ese Ecuador fue el que terminó desembocando en un señor Correa que tiene rasgos autoritarios, pero que en términos generales ha conducido bien a su que también se le paró Cedería. Pero vamos a ver, tú has dicho ciudadanía... Antes que nación. Antes que nación. Lo que pasa es que yo creo que en tu argumento hay una cosa que tú das por hecha, para que eso exista, que es el pacto social. Es que eso hay que crear. Ese es el problema. Correcto. Como no hay, lo que se ha roto es el pacto social. Correcto. Roto el pacto social, el ciudadano tiene todo el derecho del mundo de hacer su pacto social. Empecemos por ahí. Porque el pacto social se genera de la ciudadanía, se proyecta y se gestiona por la clase política. Pero ese es mi punto, Pedro. Si no hacemos eso, que es solo lo puede hacer la ciudadanía, sí, no puede... De acuerdo, pero escucha, para empezar a hacer un pacto social nuevo, hay dos maneras de hacerlo. Una con la que tú estás en contra y yo también, que es la veloz. Eso no te lleva a ningún sitio. Bueno, creo que todo eso. Y la arrebatada. Otra es la procedimental, la de procesos. Estoy de acuerdo. Pero es que hay unas cosas claves que hay que sacar de ahí. Y creo que es ahí donde o no estamos de acuerdo o no hemos afinado suficiente. Es decir, por ejemplo, lo voy a decir como lo siento. Con esos diputados, con algunos, ¿verdad? Con algunos diputados que podemos nombrar o no nombrar, es imposible discutir nada del pacto social. Si no ponemos un proceso para que no vuelvan a entrar en las próximas elecciones y le damos entrada, eso va mal, va mal. Es decir, yo no me puedo sentar con señores acusados de lavado de dinero y de corrupción a hacer un pacto social. Pero déjenme falta... No, yo también quiero... 2 segundos. Hay que hacer algo mínimo para que valga esto y a partir de ahí empezar el proceso. También yo creo, como Pedro, que no se trata de romper aquí todas las tazas y decir, exactamente, no es eso. Pero creo que por guardar las formas es que estamos perdiendo el fondo. Y quiero citar el ejemplo, yo sí voy a decir nombres y apellidos. Mirza Arriaga, no voy a tratar un caso más polémico ni menos. Mirza Arriaga está acusada de ciertos delitos. Dejemos por un lado sus delitos. Todos vimos ¿O Mirza? Mirza. Dejemos por un lado todos sus delitos. Ella ya los órganos jurisdiccionales se encargarán de declarar si es culpable, si es inocente, cuál fue su conducta, si fue criminal o si no lo fue. Pero solo piense usted en ese video que todos vimos, en los cuales ella se burla de unos niños vulnerables, desnutridos, que padecen de una enfermedad crónica que ni siquiera se ha investigado qué es lo que ellos tienen. Burlarse de esos niños es un delito. El dilema va más Solo allá de respóndame, eso. Sí. respóndame, ¿es Mientras un delito no me cachen, burlarse? No hay no lo es. Pero no lo es. no lo es. Ahí está, no es un delito.
Pero no debería de estar ahí. Pero no debe estar ahí, Quique. Y por guardar el formalismo. En el video. Y no es que haya otros 157 que digan las mismas cosas que ella. Trascienda a eso. Todo lo que usted dice es verdad, pero trascienda a eso. El hecho de que ella no cometió un delito no la hace tampoco una persona digna de estar allí. Ella ya no debe considerarse una digna representante de este pueblo por el simple hecho de burlarse de esos niños así. ¿Por qué traigo a colación este ejemplo? Porque precisamente es alguien que aparentemente por guardar las formas puede participar en el proceso, pero que ningún ciudadano que quiere una política distinta quiere a un elemento como Mirza Arriaga en las boletas de votaciones. Déjeme llevarle la contraria tanto a Pedro como a Quique respecto a al argumento de la velocidad ahora me para los cambios. ¿Te das cuenta? ¿Por qué razón, señores? Porque la Revolución de Octubre, del 20 de octubre hacia qué fecha fue, fueron 45 días de cambios fundamentales los que se produjeron en este país. Pero ustedes me van a decir, las condiciones son muy distintas. Sí, pero es que no empezó el 20 de octubre. Ahora están metiendo tú la primavera árabe aquí. Bueno, pero y usted no. Bueno, pero esto empezó en abril, Quique. Sí, pero estamos hablando de una transformación mucho mayor la que vivió el país, que creó instituciones fundamentales, que el país no estaba habituado a ese tipo de instituciones y sobreviven todavía a estas alturas. Pero justamente ese fue el punto. Y fue los ejemplos que yo puse: 45, 65 y 85. En ese momento, el 20 de octubre fue la culminación. El 2 de enero que toma posición el Congreso, la Constituyente, que para el 15 de marzo entrega la Constitución, esas personas... Es en mayo que empieza todo. Sí, pero no habían tenido posibilidad de actuar políticamente porque había un cerco. Y solo participaban en política quienes el mismo... Estaban habilitados por el régimen. Estaban habilitados por el régimen. Eso es lo que yo me refería hace un momento. Si hoy abrimos la puerta a que participe cualquiera en una elección, te vuelven a ganar los mismos. En esa época, cuando se abrió, pudieron ganar estos muchos de sociedad civil porque no habían podido participar. Pues mi cuestionamiento es si deberíamos buscar otros métodos. Ahora bien, si quieren vayámonos por la vía lenta. Pero señores, por lo menos que la vía arranque, que dé inicio. Pero es que lo que estamos viendo es que no arranca. Mira, si hubieran puesto, por ejemplo, un sistema uninominal o mixto de elección de diputados, el ciudadano podría haber depurado algo. Pero el punto es cuando el estamento político te dice, no señor, lo que tú dices, que eres el que tienes que hacer el pacto social, no va a ocurrir. Va a ocurrir lo que yo diga. Entonces viene un autoritarismo desde el Estado disfrazado, que creo que es la pregunta esta que estamos intentando dilucidar y que no vamos a llegar a ninguna conclusión. Y es, ¿tienes el legítimo derecho de la desobediencia civil a extremos que rayan con la legislación, con esa legislación Te voy a formal? prestar el libro de Alfonso Portillo que habla de eso. Pero ese es mi argumento concreto. Yo pienso que la gente que va a ir a administrar las mesas electorales el 6 de septiembre va a ser, yo no estoy diciendo cómplice, pero por lo menos un colaborador eficaz de un sistema que termina resultando absolutamente inefectivo. Bernardo Arévalo hace unos... Ellos van a ir a contarle los votos para que Baudilio Hichos, para que Iván Arévalo, para que todos Arévalo se elijan. de León hace, no sé, 10, 12 años, en un libro de Huntington, lo citan a él, Bernardo Arévalo, que anda por acá ahora en el Grupo Semilla, y él dice, Guatemala tiene el hardware de la democracia y el software del autoritarismo. Yo lo parafraseé y le agregué una frase más, y el virus de la corrupción. Y esa es la democracia que tenemos hoy, es un hardware de la democracia, o sea, hacemos todos los procesos y procedimientos de la democracia. Es con el lo que yo estoy en desacuerdo. Es un sistema autoritario, pero a eso le agregaste la corrupción, que es lo que hemos tenido ahora, y colapsó el sistema. En todo eso estamos todos de acuerdo. Los tiempos que yo planteo es que lo que nos agarró el dedo en la puerta fue esta elección en este momento. En el 93, que hubo una crisis similar, teníamos 2 años y medio para la próxima elección, hubo todavía un proceso de depuración de diputados, hubo reformas constitucionales y se logró salvar. Hoy el dilema es, tendríamos que detener las elecciones para seguir el proceso del 93, que fue un proceso medianamente de limpieza del sistema político. Y hemos tenido invitados acá que dicen que la Constitución está delimitada para eso. No hay que temerle si la Constitución nos garantiza los caminos. Al tema de Pedro. Perfecto. Yo lo que siempre he planteado, y se lo planteaba el Grupo Semilla antes de que plantearan su propuesta como esta, es perfecto. Queremos un proceso de 2 o 3 años antes de la próxima elección para que nos permita depurarlo. Perfecto. ¿Quién va a designar al grupo que va a gobernar durante esos 2 o 3 años? ¿Bajo qué reglas?
quiénes van a ser las reglas nuevas, porque si no van a ser electos, ¿quiénes serían los electos? Va a ser un grupo de iluminados que nos van a ayudar a resolver eso, porque nosotros somos demasiado voto tonto, usado, acarreado, que vamos a llevar a los mismos que estaban ahora. Entonces necesitamos alguien que tutele nuestra democracia para mientras regresamos a lo que planteaba Gramajo hace algunos años. Yo lo que necesitamos un gobierno internacional para que nos acompañe. Yo lo que veo es una sociedad desgastada en términos generales y voy a decir por qué. Por el racismo y por la exclusión que hay en esta sociedad. Está demasiado concentrada en el área metropolitana y está demasiado concentrada en los no indígenas. Sí, pero y me parece a mí que sí es esencial que nos abramos hacia el resto de pueblos que habitan en este país a la búsqueda de liderazgos distintos que pueden provenir. Por ejemplo, ¿debe ser un gobierno plurinacional lo que tengamos? No, te lo pregunto. Yo no voy hacia allá. Yo no voy hacia allá. España superó su crisis de esa Pero hay gente que te plantea que esa es la solución. Es probable, pero yo requeriría no, pero ahora esa discusión no tiene lugar. ¿Pero por qué? Porque no da tiempo. Pero, bueno, pero no da tiempo. En el corto digamos que da tiempo a comenzarla, pero no la vas a terminar en un mes o en dos. Pero ese sector de población que dice Juan Luis es lo que quisiera discutir. Pero vía la reforma electoral podemos hacer que más gente participe. Pero ellos no quieren reforma electoral, ellos quieren refundación del Estado. Pero ¿sabe qué es lo que un segmento menor de la población? Que cuando se dice ellos, lo que pasa es que en el concepto ellos se pone a un otro que no está ni cuantificado ni valorado. Entonces ellos quieren y ¿quiénes son ellos? Pero los que no queremos elecciones somos un grupo pequeño también. No, Quique, pero considero que su planteamiento es extremo. Y creo que tan válido es discutir un escenario como discutir el otro. Todo eso debe entrar en el camino de reconstituir o reformar o refundar el Estado que nosotros queremos. No es plantearlo que todo el país quiere. Yo no estoy excluyendo la constitución de este gobierno plurinacional que usted dice. Esta es una de las discusiones que debe agotarse allí, como también se deben de agotar otras discusiones. No queremos minería. Tenemos que poner eso dentro de las consultas porque el 60% de la población dice que no quiere minería. A mí me parece razonable y me parece que si hay un liderazgo que piensa lo opuesto, tiene que desarrollar un proceso de persuasión a esa población. No, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que te voy a decir una cosa. Con las encuestas que nos hemos manejado, cuando dice, por ejemplo, 60% de la población no quiere minería, dice uno, bueno, en las condiciones que no, pero si la propiedad del subsuelo fuera de... a lo mejor cambiaba 80. O no queremos minería o queremos cambiar el concepto de propiedad. O si los proyectos mineros beneficiaran directamente a la población alrededor. O si el subsuelo del Estado consultamos solo a los que viven allí o consultamos a los 15 millones que se ven beneficiados. ¿Debiera ser vinculante la consulta popular de temas de ese tipo en la sociedad? Pero volvamos a un punto fundamental. Esta semana se ha mostrado una encuesta de la firma Prodatos que ha hecho pública el diario Prensa Libre. Y esa encuesta nos ha reflejado que Manuel Valdizón tiene una tendencia hacia la baja, mientras Jimmy Morales tiene una tendencia hacia el alza y Sandra Torres pareciera estar en una posición con un voto arraigado, muy duro, pero estática en una misma situación y pareciera ser posible que el señor Morales la rebase sin gran dificultad. Esto nos está marcando un panorama distinto en términos electorales. Pero no mejor. Pues depende, dijo Pepito. Yo no sé. El único problema que veo ahí, y lo he dicho aquí unas veces, son dos, sustancialmente, ¿no? Podemos sacar esto. A, que el señor Morel no tiene una infraestructura suficiente en la que apoyarse. Y eso es una debilidad, o no, depende en quién te apoyes, no sé si me explico. Pero yo lo veo más como debilidad así al peso. O depende de quién lo cope. Quien lo copte, efectivamente, porque se ve cooptado. Recuerda que la estructura de partido... Para la estructura de un partido, cuando eres presidente ya no sirves para nada, porque la discusión empieza en el partido, quién te va. Pero si encima no tienes partido, no sirves para nada ni para nadie, o te coopta. Esa es la primera. Y la segunda, que es una cosa que yo desde aquí le voy a reprochar al señor Jimmy Morales y a sus seguidores, es que es el candidato menos transparente de todo, menos claro, menos lúcido. Es decir, yo sé, y alguien me decía en un Twitter que yo puse, ¿y usted por qué tiene que saber? Bueno, porque lo voy a contratar de jefe de presidente. ¿Y no te parece que es a propósito eso? ¿Pero qué es lo que Es que eso es lo que me preocupa. Te voy a decir yo, por ejemplo, que alguien dice, ¿usted tiene que saber eso? Por supuesto, porque yo no sé quién va a ser la secretaria de Obras Sociales de la esposa del presidente. Él no tiene respuesta. Tú no sabes quién es Jimmy Morales. Bueno, es que te empezaba a decir eso para terminar diciéndote, yo no sé quién es Jimmy Morales. Ese es el punto. Sabemos quiénes son todos o casi todos, excepto él. Pero hay algo peor, termino.
él no se molesta mucho en explicar quién es. Y eso me preocupa más, ¿eh? Lo digo como lo siento, sin desconfiar de él. Yo no desconfío que no sea un ladrón, yo no desconfío que no sea un corrupto. Es más, me puedo creer que es un hombre honesto, pero es que no lo conozco. Pero mi punto, solo quiero explicar por qué le cuestiono a Juan Luis y le digo, vamos hacia un escenario distinto, y yo digo, pero no mejor, por todo lo que dijo Pedro. O sea, es un candidato improvisado. ¿Qué tipo de gobierno nos garantiza Jimmy Morales? Cualquiera te diría cuál es la experiencia con la que él cuenta. Aparte de conocerlo, ¿qué experiencia que es la que tiene? Es que conocemos más aquí que Godoy, la conclusión es la siguiente. La conclusión es la siguiente. Ser honesto no te garantiza que vaya a ser un buen presidente. Ser honesto no te garantiza que tenga la capacidad, por ejemplo, el señor Morales, emprender las soluciones que se dilucidan en ese sistema de diálogo. ¿Qué es lo que va a hacer? Ahora, igual sería un buen gobierno para esa discusión que apunta Quique. Sí, normalmente, exacto, pero normalmente los candidatos antisistema son beligerantes y confrontativos. Pero con él el no sistema. lo es. Exactamente. ¿Por qué? Porque tiene una lógica y tiene una razón. Donald Trump, que es el candidato antisistema por excelencia ahorita en Estados Unidos. Pero di que lo estás diciendo tú, porque luego solo me critican a mí por Twitter y a ti te lo perdono. Es como la última vez. Pueden perdonar cualquier cosa. Ahora está hablando Quique Godoy. Señores, vamos a ir a la pausa comercial y vamos a volver dentro de muy poco, dejándoles a ustedes con la imagen de Jimmy Morales y Jafet Cabrera, ese binomio que según diferentes encuestas presentadas a lo largo de esta semana está creciendo como con levadura. Eso es lo que pareciera estar ocurriendo y supongo que a estas alturas ya ha puesto muy nervioso a Manuel Valdizón. Vamos a la pausa, volvemos dentro de muy poco.